Adorar es una obra espiritual. Y es idóneo que sea uno de los últimos mensajes con respecto a este tema, porque a través de estos mensajes nos hemos dado cuenta que es importante lo que estamos haciendo, domingo tras domingo, en las mañanas, cuando buscamos a Dios. Pero el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado que también es importante cómo lo estamos haciendo. Que Dios no pretende que nosotros simplemente hagamos un trabajo mecánico, sino que Él está interesado tanto en el qué como en el cómo lo estamos haciendo. Porque si es por trabajar, muchos pueden hacerlo. Muchos pueden tomar un micrófono y predicar. Muchos pueden tomar un piano y tocarlo. Pueden tomar un micrófono y cantar. Pueden tomar el micrófono y orar e interceder por otros. Y nosotros escucharlo y parecernos bien lo que esa persona hizo o dijo. Pero Dios nos enseña por su palabra que Él no solamente escucha y ve lo que nosotros hacemos, sino que también mira el corazón para verificar la actitud y el propósito con el cual nosotros hacemos esas cosas. Adorar es fundamental en nuestra vida. Y hacerlo define lo que nosotros somos. Y Dios quiere perfeccionarnos a tal punto de que nosotros también nos enfoquemos en hacerlo no solamente como un ejercicio externo, sino que también sea un ejercicio interior. Que nosotros podamos crecer por fuera, que nuestra imagen cambie, que lo que le mostramos y demostramos al mundo se vea y sea de bendición para ellos, el cambio, nuestra actitud, nuestro comportamiento, pero también hacia adentro, en nuestra comunión con Dios, en lo que somos con respecto a Dios, en nuestro tiempo de intimidad con Él. Quizás pensamos por un momento que adorar no es más que la implementación de un gran esfuerzo con buen tecnicismo. Y a través de estos mensajes nos hemos dado cuenta que hay algo más. En una ocasión, hace mucho, mucho tiempo, un hombre tenía ciertos compromisos fuera de su ciudad. Y un día dispuso su tiempo para ir a esos lugares un poco distantes y se organizó bien. Incluso llevó consigo una mochila con un abastecimiento de agua para su hidratación, para poder ir y retornar, aunque esto sea al final de la tarde. Él se programó sabiendo que era una tarea difícil, no solamente cumplir esos compromisos, sino el trayecto. Tenía que hacerlo a pie. Resulta que este hombre emprendió bien temprano de mañana su camino, cumplió sus responsabilidades, pero al retornar hay algo que él no pudo medir o anticipar. Y es que ese día iba a ser mucho calor y él tomó más agua de lo que había planificado y estaba ya de retorno a su casa muy cansado, muy agotado, y vio a lo lejos una casita y pensó, haré el intento, me acercaré a ella para ver si puedo descansar un poco y encuentro personas que me puedan asistir. Cuando se acerca a la casita logra divisar a una niña que está sentada en las escaleras de la entrada de esta casita con un libro. Le presenta su causa y sus padres salen y él se presenta muy amablemente y ellos lo acogen de una manera muy especial. Él se sienta en ese balcón y comparte con ellos un rato. Cuando logra recuperar sus fuerzas, le llama nuevamente la atención que la niña no solamente estaba leyendo el libro, sino que a pesar del tiempo que él pasó allí, continuó leyéndolo, muy entusiasmada. Y cuando se despide de los padres y se despide de esa pequeña niña, por curiosidad le pregunta, ¿y qué estás leyendo? La niña le responde, yo estoy leyendo la Biblia. Y esto todavía llenó más de curiosidad su corazón. Y se inclina, se arrodilla ante ella y le dice, ¿y por qué tú la lees? ¿Acaso tus padres te están obligando a leerla? Y la niña se sonríe y le dice, no, para nada. Para mí es un placer leer la palabra de Dios. Esto tocó profundamente su corazón. Y él se despidió de ese lugar.
Y lo que esa familia que lo recibió con tanta amabilidad no sabía que este hombre era un ateo recalcitrante. Un individuo que había sido enemigo de la fe cristiana por muchos años. Y la pasión, la nobleza, el interés con el que esta niña le predicó a través de su ejemplo, lo motivó a acercarse a ver cómo una niña tan pequeñita había encontrado interés en este libro. Y él comenzó a leerlo para ver qué podía motivar a un niño en su contenido, y terminó siendo un fervoroso predicador de la palabra de Dios, aunque antes fue un ateo. Y esta anécdota es importante porque no fue el tecnicismo, las estrategias humanas, ni cómo la niña envolvió su vida a través de un discurso bien elaborado, sino el interés, el placer, la dedicación con la cual ella se había entregado a Dios, y que sobre todo nos enseña a nosotros que la salvación, que la adoración, que las cosas de Dios son cosas espirituales. Y nosotros participamos de ellas con nuestra carne, con nuestra humanidad, pero que no podemos quedarnos o limitarnos en ese punto, porque hay algo más que Dios tiene preparado para todos nosotros. Esta niña fue una influencia positiva para este hombre. Porque nosotros no podemos elegir tal cosa como no influenciar. Nosotros influenciamos para bien o para mal. Todo el tiempo estamos predicando, aunque no lo sepamos. Y los que están a nuestro alrededor están leyendo el mensaje que nosotros estamos predicando con nuestras acciones. Esta niña no necesitó evangelizar a este hombre y sentarlo horas para convencerlo de su ateísmo. Ni siquiera tuvo que ir a la Biblia, en el lugar donde Dios nos enseña que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Sino que la simple candidez, interés y placer que ella demostró en su relación con Dios lo atrajo. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor que están sedientos de Dios? Pero quizás ese mensaje que nosotros estamos predicando no los motiva, no los interesa, o mucho menos no los atrae. Servir a Dios, adorar, despertarnos y adorar a Dios desde el primer momento, desde la primera oportunidad, es un privilegio. Y un adorador se conoce por ser una persona interesado en las cosas de Dios, conocer su palabra, compartirla con los demás, hacer de la oración un hábito, crecer en las cosas espirituales. Y un adorador sabe que Dios quiere usar su vida y quiere usarla para bien. Dios quiere que nosotros hagamos algo más que trabajar para Dios. A Dios no le interesa que usted trabaje para Él. Dios quiere trabajar a través de usted. Dios no está interesado en que nosotros pensemos y no nos engañemos por un instante en creer que lo que Él pretende hacer a través de nosotros se limita a nuestra capacidad. Porque siempre nos damos cuenta que Dios hace más en nuestra vida y a través de nuestra vida de lo que nosotros pudimos haber hecho. Porque Dios hace cosas que muchas veces nosotros ni siquiera planificamos. Esta pequeña niña quizá ni siquiera planificó que iba a predicarle a ese hombre en ese día. Pero lo hizo. Y lo hizo porque era una persona entregada, interesada, que se deleitaba en Dios. Y es por eso que la palabra del Señor nos invita a deleitarnos en Él. Que nosotros nos
enamoremos de Él. Y para poder enamorarnos de Él tenemos que involucrarnos con Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar retrasando ese proceso necesario en nuestra vida de involucrarnos con Dios? De poder experimentar esa pasión que Él quiere producir en nuestra vida. Somos nosotros los que nos estamos perdiendo de lo mejor de la vida. Si usted cree que ha vivido cosas buenas en esta vida, usted no sabe nada. Porque aún haya vivido cosas buenas en Dios, Dios tiene cosas mucho más grandes de las que usted ha podido probar hasta este momento. Dios es ilimitado. Y si usted se ha conformado con lo que ha logrado hasta este momento, usted no sabe lo que es la vida en Cristo. Si usted cree que laboralmente ha llegado a su punto, usted no sabe lo que es la vida en Cristo. Si usted cree que ha llegado a predicarle o a ministrar al número de personas que debió hacerlo, usted no sabe lo que es la vida en Cristo. Y nosotros no podemos ser como este mundo. La Biblia nos enseña que el mundo está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia nos enseña esto. Pero la Biblia también nos dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que hacerlo en el espíritu y en verdad. Guiados por el espíritu y guiados por la verdad de su palabra. No hay mejor balance que esto. Yo les invito a que me acompañen a Juan capítulo 3, versículo 1. Porque vamos a conocer un hombre que tiene muchas cosas que enseñarnos en este día. Tenemos unos pocos minutos para conocer la vida de un hombre del cual podemos hablar mucho. Así que yo les invito a que presten atención y que le pidan a Dios que trabaje en nuestras mentes a través de este mensaje, porque nosotros no podemos interesarnos más en lo técnico que en lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Usando lo técnico, claro que sí. Pero todas las bendiciones del cielo están aguardando que hombres y mujeres de fe decidan creer en lo que Dios sabe y puede hacer a través de nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a recibir un mensaje que solamente Juan compiló. El Evangelio de Juan es especial. Y él se dedicó a hablar cosas que los otros tres no hablaron. Dice la palabra del Señor que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora nosotros nos hacemos una pregunta fuera de esta pregunta. Decimos: pero no acabamos de decir que él era un principal entre los judíos. Un hombre que se supone debe tener vasta experiencia. Pues él le hace esta pregunta: ¿tengo yo que entrar nuevamente entonces en el vientre de mi madre? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te diga que es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En un momento, no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, pero en un momento se produce esta obra milagrosa del Señor. Y respondió Nicodemo y le dijo:
¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y qué es lo que te están enseñando en la escuela a ti bíblica, Nicodemo? Nosotros estamos conociendo un hombre interesado en Cristo. Estamos conociendo un hombre muy interesado en Jesús, que este pasaje nos declara que había tomado tiempo para evaluarle. Si usted va al capítulo 2, quizá pueda coincidir conmigo que al final del capítulo 2 del Evangelio de Juan, Juan menciona que había muchas personas que habían creído en Cristo y que estaban con él viendo lo que él hacía. Y es lo mismo que viene Nicodemo a decir. Quizás Nicodemo estaba de lejos entre la multitud observando lo que Jesús hacía, cómo predicaba, cómo amaba, cómo Dios lo usaba con poder. Y Nicodemo dio un paso más allá de lo que muchos creyentes dan en su vida. Hoy día nosotros escuchamos mucho hablar acerca de la milla extra. Nicodemo fue un hombre que hizo más que caminar la milla extra. Él fue a la fuente. Él tenía una curiosidad. Él tenía algo que estaba trabajando en su interior y no se quedó con la duda, ni se quedó con el hambre, ni con la necesidad, sino que él fue a la fuente. Porque cuando alguien tiene agua, ¿qué hace? Va y toma agua. Y no dice, ay, tengo sed, ¿qué será de mí? Sino que usted cumple con esa necesidad fisiológica tomando el agua. Y la adoración es una necesidad espiritual. Y en la iglesia hay muchos que se sirven de las abundantes bendiciones y de la abundante presencia de Dios que Él pone a nuestra disposición para aquellos que estamos sedientos y necesitados de Él. Nicodemo fue ante Jesús y ¿qué hizo Jesús? Lo atendió. Él fue a la fuente y Él lo atendió. Fue como un hijo que va a preguntarle a su padre. Qué buena actitud. Y a esto le decimos una relación exitosa, porque él fue y se sentó a aprender. Lo que nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta en este día: ¿cuál es la actitud que tienes en este día ante Dios? ¿Cómo tú le has adorado en este día, en esta última semana? ¿Cuáles han sido tus pensamientos con respecto a Dios en estos últimos días? Porque este pasaje nos enseña que en los días de Jesús había un hombre de mucha influencia que sentía curiosidad por él. Y la Biblia no nos declara que Nicodemo era un resentido social, ni mucho menos fue a Jesús porque tenía la necesidad de que Jesús resolviese un problema en su vida. La Biblia nos dice que él era un hombre famoso en sus días, un principal. De estas personas que uno entiende que por lo menos sus necesidades están cubiertas. De él podemos pensar un poquito más allá, que era un hombre satisfecho en gran parte de su vida. Él no era un frustrado. Él no era un hombre que había sido abandonado por todo el mundo, según la Biblia. Según la Biblia, él era un hombre de respeto. Lo que nos indica que la vida cristiana no es para fracasados. Es para personas sinceras. Personas que en diferentes circunstancias y desde diferentes puntos y con orígenes distintos y formaciones distintas, no importando la circunstancia económica, social, moral que se encuentre, tiene la oportunidad de acercarse a Jesús. Para los que pensaban que las iglesias estaban llenas únicamente de personas que tenían problemas, o que me acerco a Dios, o el que se acerca a Dios es porque tiene problemas, estamos viendo el caso de un hombre que no. De un hombre sabio, de un hombre con gran influencia en sus días. Y que tenía una curiosidad. En la iglesia hay muchos cristianos, muchos creyentes curiosos,
que oyen los mensajes y dicen, oh, muy bien, muy interesante, bien. Y que oyen las alabanzas y dicen, muy bonito, me gusta. Esto está bueno aquí. Y que tú le das una palabra un día y dices, excelente, sí, eso me gustó también. Y que lo que pretenden ser más espirituales, le dan un compartir en las redes sociales. Para que vean, sí, yo soy una persona de fe, ¿verdad? Y eso no está mal. El problema es, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras necesidades? Porque Nicodemo tuvo una necesidad y fue a la fuente. Y muchas veces nosotros decidimos quedarnos y guardarnos esas curiosidades o necesidades en nuestra vida. Para guardar apariencias o porque sabemos lo que nos espera en Dios y estamos tratando de dilatarlo. Nicodemo no. En cambio, este hombre vino a Jesús de noche. ¿Y cuánto han criticado a Nicodemo? No, él fue de noche porque oscura estaba su alma. Él fue de noche para que no lo vean porque era un principal. Puede ser, es cierto, porque no lo tenemos aquí para preguntarle. Pero también puede ser que haya ido de noche porque quería tener intimidad con Cristo. Y quería tener el tiempo para hablar sin que nadie lo interrumpiera. Lo importante que podemos destacar, no sabemos si fue buena o mala la intención, si fue buena la manera o no, cómo se acercó. Lo que sabemos es que se acercó y dio el gran paso. El gran paso que muchos creyentes no han dado en su vida, sino que se mantienen al margen, en la comodidad de sus asientos, escuchando y observando lo que Dios está haciendo. Y dicen, sí, muy bien. Excelente, muy bien. Eso está bien. Y aprenden y ven que los demás dicen amén y dicen amén también. Nicodemo no. Él observó y dijo, interesante. Y vio y sintió curiosidad. Y lo escuchó y dijo, pero nadie enseña como él. ¿Quién es este hombre? Y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Un análisis lógico. Y seguimos diciéndole a Timoteo, a Nicodemo, muy bien. Muy buen análisis. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 2, al final se da cuenta que también Jesús dijo que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del otro, porque él conocía los corazones. Jesús no tenía que tener un asistente detrás que cuando se acercaba a una persona le dijera, mira, ese es Iván, él es el esposo de Dorcas y él fue el que habló contigo la semana pasada. Así, muchas gracias. Iván, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y Dorcas cómo está? Iván dice, wow, me conoce. Y entonces viene Katy y después viene su asistente y le dice, ella es Katy, la esposa de Enrique. Tiene 2 hijos, recuérdate preguntarle. Sí, muy bien. Katy, dime, ¿y tus hijos? Wow, me conoce. Nicodemo vino oscuro. Y vino con un mensaje, con una pregunta, con una necesidad. ¿Quién es que tú eres? Háblame de ti. Yo estoy curioso por conocerte. Yo te estoy analizando. Y este hombre encontró lo que buscaba. Fue por lana, salió trasquilado. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo, a ti sabio, que el que no naciere de nuevo no puede entender lo que yo estoy haciendo. De cierto te digo, que por más que tú analices, te falta algo.
Y este hombre estaba tan dispuesto que no se quedó ahí. Porque aún así escuchamos que nos dicen, te falta algo en la vida. Y también decimos, amén. Pero salimos de aquí y atendemos esa necesidad. El lunes, cuando estamos iniciando la semana, decimos, mira, me dijeron que yo tengo una necesidad, ¿cómo yo la voy a suplir? No, quizás no, seguimos con nuestra vida. Nos reconectamos con Dios el domingo y luego yo me desconecto y me conecto con el mundo nuevamente el lunes. Posiblemente es así. Nicodemo no. Este hombre estaba dispuesto a aprender. Era un hombre con un corazón enseñable. Era un hombre en el cual quizás Jesús estaba trabajando por medio del Espíritu. Ya Dios había provocado una iniciativa en ese corazón. Y él estaba correspondiendo a esa iniciativa. ¿Y qué hizo? Le preguntó, ¿y cómo puede nacer alguien siendo viejo? ¿Tengo yo acaso que entrar en el vientre de mi madre nuevamente y nacer? Y no tenemos derecho a burlarnos de Nicodemo, porque él está indagando, él quiere saber más. Él no se conformó, él dio el gran paso. Recordemos que Nicodemo era un hombre terminado. Él era un hombre rico, un fariseo rico, un maestro en Israel, un hombre respetado. El Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. Y él estaba dentro de ese grupo selecto y no solamente estaba sentado allí, era de los principales. A tal punto que usted sigue leyendo el Evangelio de Juan y se va a encontrar que en una discusión que se armó entre los fariseos, él opinó. Porque él tenía derecho, privilegio para opinar y rebatir lo que otros fariseos pensaban. Incluso era utilizado por los fariseos por la confianza que este hombre inspiraba. Porque era un hombre terminado, de carácter, probado. Y muchos dicen que se acercó a Jesús de noche para no comprometer su reputación. Pero usted lee más adelante en el Evangelio de Juan y él defiende el cristianismo y el movimiento cristiano. Y no solamente eso. Cuando Jesús está en la tumba, reclama su cuerpo con José de Arimatea. Entonces, ¿era un hombre que guardaba apariencias? No, era un hombre en cuyo corazón Dios estaba trabajando. Pero él siempre daba el paso. Ese paso del cual muchos de nosotros nos hemos guardado y hemos estado evitando. Para no comprometernos con Dios, para no comprometer nuestros intereses y para seguir viviendo nuestras vidas cómodas. Que posiblemente le hemos dado un matiz de cristianismo para procurar la paz interior de esa inquietud que Dios está produciendo en nuestra vida y que debe ser atendida por cada uno de nosotros. Nicodemo estaba entendiendo el mensaje, que hay que poner a un lado las cosas. Que lo que este hombre de Dios me está hablando no solamente tiene sentido, sino que yo lo necesito. Jesús le dice, tú tienes que volver a nacer. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te falta algo, Nicodemo. A ti te falta algo. Tú naciste de la carne, pero te falta nacer de arriba. Te falta nacer de Dios. Te falta ese impacto, ese mover, esa presencia activa de Dios en tu corazón. Te falta lo espiritual. Como dice Efesios 2, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así llegó Nicodemo, donde Jesús. Y Jesús le está diciendo, es necesario que tú nazcas del agua. Y usted se pone a estudiar la implicación
que tiene el agua en la palabra de Dios. Y siempre nos habla de limpieza, de pureza. O sea que representa la limpieza de nuestra vida. En la antigüedad, sobre todo en los días de Jesús, las personas no tenían, cuando se sentaban a la mesa, tenedores y cubiertos y cucharas como nosotros, sino que comían con las manos. Y era necesario que para que no se agravaran enfermedades en su vida de las que ya tenían, producto de esos mismos problemas de higiene, ellos tenían que lavarse las manos en agua limpia. Y cuando entraban a las casas, que estaban bien arregladitas, tenían que lavarse los pies para poder participar adecuadamente de una celebración en un hogar. Y esto es interesante porque las partes de nuestro cuerpo que más contacto tienen con el mundo son nuestras manos y nuestros pies. Y Jesús le dice, es necesario que tú nazcas del agua. Es necesario que tú seas lavado. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando iban a utilizar los instrumentos que Dios había provisto, iban a adorar a Dios, tenían que usar antes un instrumento que estaba en el atrio, en el patio del tabernáculo, que se llamaba el lavacro. Y ese lavacro era una fuente de agua que no solamente tenía agua en ella, sino que tenía espejos en el fondo, para que usted se purificara, pero tuviera la oportunidad de verse en ese espejo para verificar si estaba limpio. Y el Señor es ese lavacro, y ese es el mensaje que Él está dando a Nicodemo, y Nicodemo lo está captando mejor que nadie porque él era un maestro. Él sabía la importancia que tiene el agua aplicada a su vida. Pero Jesús le está diciendo, yo te estoy dando una enseñanza espiritual de lo que tú haces físicamente. Así como el Señor quiere que el que toca el piano no solamente toque para que los demás escuchen, sino que cuando toque, el Señor lo puede escuchar. Y para que el Señor pueda escuchar ese piano y pueda escuchar esa voz y pueda escuchar esa oración, es necesario nacer del agua, esa limpieza exterior, que nosotros apartemos y nos despojemos de esa misma quizá vanagloria natural que tenía Nicodemo, porque era rico, porque era maestro, porque era sabio. No seas sabio en tu propia opinión, lávate, Nicodemo. Y es lo mismo que el Señor nos quiere enseñar en este día, que nosotros aprovechemos este tiempo que aún tenemos para lavarnos de todas esas impurezas, de todas esas pretensiones, que podamos presentarnos ante ese lavacro y vernos la cara. En ese momento donde no podemos engañarnos, donde vemos quiénes somos, donde no podemos evitar reconocer que aunque los demás no lo sepan, quizás nuestro corazón no tiene la disposición que Dios está reclamando de nuestra vida. Y por eso el sacerdote, antes de trabajar para Dios, tenía que ir a ese primer instrumento, porque Dios quería que se viera. Mírate ahí. No vengas a partir pan y a ponerlo en la mesa de las proposiciones. No vengas a poner aceite en mi lámpara. No vengas a llenar de incienso mi santa habitación. No pretendas nada de eso. Ni siquiera colocar un becerro en el altar de bronce. Antes, lávate. Porque todo lo otro sería un trabajo mecánico si antes tú no te miras y ves lo que hay en ti. Lávate, Nicodemo. Purifícate. Tú no estás limpio. Tú no estás preparado. Si Dios viene hoy por ti, Nicodemo, te quedas sin Dios. En pocas palabras,
ese reino, esa atmósfera, ese marco de autoridad en el que Nicodemo veía que Jesús se movía y obraba, él no era parte de eso. Jesús le dijo, tú tienes que ser parte de ese reino, de ese ambiente donde yo domino y donde me muevo con libertad, donde yo fluyo. Y cuando le dice que debe nacer también del Espíritu, le está diciendo en su interior. Acompáñame por favor a Tito. Este mensaje que el apóstol Pablo le da a este joven pastor. Habían dos jóvenes de influencia en la iglesia primitiva, Timoteo y Tito. Dice Tito que Dios nos salvó, a los que somos salvos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, nuevamente el lavamiento aquí presente, de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Y usted sabe qué nos enseñó Jesús, que esa salvación, ese lavamiento, es como el viento. Usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Un día usted está sentado ante Jesús y Él toca su alma y lo lava. Lo regenera y usted nace de nuevo. Por eso, cuando Nicodemo le preguntó, ¿y qué hago? ¿Entro al vientre de mi madre? No, eso sucede. Eso viene de Dios. Tú no lo puedes controlar. Eso no es una decisión tuya, es una decisión de Dios. Por eso es que nosotros no podemos dejar de alabar, cantar y ministrar a Dios. Porque hay un agradecimiento tan grande en nuestra vida por haber podido ser parte de ese grupo de personas que un día escuchó su voz y le dijo, ven a mí. Y entendemos que aquellos que no sienten pasión por Dios es porque lamentablemente no han escuchado eso. Pero qué bueno que hay personas como Nicodemo que dicen, ¿qué está pasando? Yo quiero ser parte de eso. Yo no me quiero quedar al margen. Él era un hombre que había tomado como suya la iniciativa que Dios había puesto en su corazón. Y al cual Jesús le estaba diciendo en este día, primer paso, muchos quieren estar conmigo, Nicodemo, pero quieren continuar con sus vidas como están. No. Tú no puedes estar con Cristo, pretender ser lavado por Él, participar de su reino viviendo la vida a tu manera. No, tal cosa no existe. Tienes que nacer del agua, limpieza exterior, y de espíritu, cambio interior. Y entonces, y no antes, podremos adorar a Dios como conviene. Si no, solamente estamos cantando, tocando o predicando. Pero no podemos decir que Dios está hablando a través de nosotros. No podemos decir que Él está ministrando a través de nosotros. No podemos decir que no nos están escuchando solamente los oídos naturales, sino los oídos del alma, que están a punto de estallar esas necesidades interiores y que solamente en Dios pueden encontrar descanso. Jesús le hizo una pregunta a Nicodemo, y ahora es que tú te das cuenta de eso. Ahora es que tú entiendes eso. Pero qué bueno poder entenderlo a tiempo. Qué bueno es saber que la sabiduría humana, la preparación, la formación, el buen trabajo que podamos hacer no es suficiente, y saberlo a tiempo. Porque Nicodemo andaba buscando lo que él sabía que no tenía: limpieza interior.
algo que le faltaba en su vida. Muchos hoy están concentrados en sus situaciones porque todavía no se han dado cuenta. Muchos están muy confiados y creen que hay tiempo porque todavía no se han dado cuenta. Bienaventurados aquellos que, como Nicodemo, a tiempo, sea de noche o de día, de tarde, temprano en la mañana o tarde en la noche, se sientan con el maestro y le dicen: háblame. Hay hermanos que se están preparando como para las Olimpiadas de la oración y escriben hasta libros para decir: yo oro 15 horas al día, yo oro 20 horas al día, yo oro 5 horas. ¿Cuánto tú oras? No, como 15 minutos. ¿Cómo va a ser? Pobre de ti. Hubo un hombre llamado Nehemías que hizo la oración más corta de la historia registrada. El rey le preguntó: ¿qué tú necesitas, Nehemías? La Biblia dice que Nehemías oró y le dijo: ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Señor, acompáñame. Rey. Y una nación fue reconstruida. Es que el que está en comunión con Dios no es el que más habla, es el que más escucha. Nehemías sabía qué era lo que Dios quería ya. Él lo que habrá dicho fue: ahí está cogido. O, como tú dijiste, Señor, le preguntaremos cuando lo conozcamos: ¿qué fue lo que tú oraste, Nehemías? Tan corto. Quizás fue tan corto que le responda: no me acuerdo. Pero lo importante es que él oró breve tiempo y el Señor lo bendijo. Y el rey prosperó, bendijo y envió y confirmó la intención que Dios había puesto en su corazón, con la cual él estaba colaborando. No fue que Nehemías se levantó y dijo: yo soy un buen judío, yo voy a reconstruir mi ciudad. No. Dios puso una iniciativa en su corazón y él se movió. Dios estaba trabajando en el corazón de Nicodemo, como está trabajando en muchos corazones en este día. Lo que hace falta es que nosotros demos el gran paso. Ya no hacemos nada con decir: el problema está aquí, el problema está allá, el problema es este, el problema es que ayer, es que hoy, es que mañana. No importa la dimensión, la amplitud, a dónde haya llegado el problema. Lo importante es dónde está Dios con respecto a ti. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? Porque con Él todas las cosas se hacen y se pueden hacer de una manera distinta. Las cosas salen bien. Por eso el Salmo 1 nos dice: acércate a Dios para que todo te salga bien, el Señor prospere todo. Y a Josué se le dijo: cumple la voluntad de Dios para que prosperes y te vaya bien. Y en este día el Espíritu de Dios nos está diciendo por medio de su palabra: escucha lo que Dios está diciendo a tu vida. Falta algo. Esa conversación terminó Jesús diciéndole a Nicodemo: de tal manera Dios, el Dios que tú conoces por el estudio, te amó que me envió a mí, para que todo en Él crea, o sea, en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo soy el agua, yo soy el espíritu, yo soy el pan, yo soy la provisión, yo soy la verdad que tú necesitas en el corazón. Eso fue lo que ningún otro gran profeta pudo decir a través de la historia. Jesús dijo: yo soy la salvación, el pan, la provisión, el agua que nosotros necesitamos. Yo concluyo diciéndote en esta mañana: pon tus ojos en Cristo y tu adoración será diferente. Pon tus ojos en Cristo para que puedas nacer de nuevo.
Pon tus ojos en Cristo para que puedas cambiar tus consideraciones inalcanzables. Pon tus ojos en Cristo para que veas cómo Dios puede cambiar a aquellos que pensamos que nunca podrían cambiar. Pon tus ojos en Cristo para que pruebes que Dios es paciente. Pon tus ojos en Cristo para que puedas disfrutar de esa vida que Él tiene preparada para ti. Si estás dispuesto en esta mañana a poner tus ojos en Cristo, yo te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle: Jesús, yo no quiero andar un día más, yo no quiero dar un paso más en mi vida en el cual tú no estés conmigo. Yo no quiero que haya un pensamiento más en mi mente que yo no pueda someter a tu autoridad, a tu voluntad, a tu dominio.